Manuel Perló, director del Instituto de Investigaciones Sociales, es licenciado en Economía de la Facultad de Economía de la UNAM, doctor en Planeación Urbana y Regional de la Universidad de California en Berkeley y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación han sido Historia de la Urbanización de la Ciudad de México, Análisis y Evaluación de la Política Habitacional y de Suelo Urbano, Análisis y Evaluación de las Políticas Fiscales, Desarrollo Hídrico Sustentable, Historia de las instituciones políticas de la Ciudad de México y de la zona metropolitana de la Ciudad de México, movimientos sociales urbanos, globalización y desarrollo urbano, la crisis económica global y sus impactos en las ciudades, prevención de desastres, y no es porque sea el director de mi instituto, sino porque es un colega muy respetado y querido de hace muchos años del mundo de la investigación urbana. En particular quisiera destacar su libro Guerra del Agua en la Ciudad de México, junto con Arsenio González, que es un libro que se agota en cuanto se vuelve a imprimir, porque tiene, yo creo, la mejor síntesis de una visión general de lo que ellos llaman en ese libro la región hidropolitana, y uno puede tener una mirada general de qué se trata el tema del agua en nuestra región. Entonces me da mucho gusto darle la palabra al doctor Manuel Perló. Muchas gracias, buenos días. Voy a presentar desde allá para poder ver las imágenes. Entonces, ¿nos bajamos para verlo? Sí. Con mi papelito. Con la guillotina. Sí. Pues muy buenos días a todos nuevamente. Me da mucho gusto estar en este seminario. Quiero agradecerle al doctor Antonio Azuela por esta invitación. No solamente me permitió estar en la parte de protocolo en la inauguración del mismo, sino finalmente me invita como investigador, que es lo que soy, o trato de ser, ¿verdad? Entonces, gracias Antonio y a todos los organizadores por esta invitación. Voy a tratar el caso de los trasvases y voy a tratar de responder a la pregunta, porque hay una pregunta muy precisa, ¿verdad? ¿Cuándo se justifica un trasvase? Entonces, voy a ser muy disciplinado y tratar de responder a eso, ¿verdad? Pero pues necesito tirarme todo un rollo antes para llegar a esa respuesta. El caso que voy a abordar es el caso de lo que Arsenio González y yo hemos llamado la región hidropolitana de la Ciudad de México, que es una construcción artificial que está integrada por 4 grandes cuencas: la del Valle de México, la de Tula, la de Lerma y la del Cutzamala. Ese es el centro, digamos, de la presentación que van ustedes a ver. Y al estudiar el tema de los trasvases, pues la primera pregunta que surge es: ¿qué es un trasvase? ¿No? Entonces me fui, como nos enseñaron en la escuela, ya ahora ya no se hace tanto porque la gente se va a Wikipedia, pero nosotros nos íbamos a la Real Academia de la Lengua, ¿verdad?, que nos ilustrara sobre lo que era el significado de las palabras, ¿verdad? Y encontramos pues que un trasvase es pasar un líquido, puede ser agua o no, de un recipiente a otro. O sea, si yo tomo el agua de aquí y la vierto en un vaso, pues estoy haciendo una operación de trasvase. Obviamente no vamos a tratar estos temas, pero lo que quiero decirles con esto es que la definición de trasvase es mucho más compleja de lo que uno pudiera, digamos, pensar a primera vista, porque como nos ha mostrado la doctora Cirelli, bueno, hay grandes operaciones, grandes, digamos, proyectos que llevan el agua de una cuenca a otra, o de una subcuenca a otra cuenca, o de una cuenca a una subcuenca,
o de una cuenca al océano. O sea, hay una multiplicidad de situaciones que se complican además por el hecho de que muchas veces el agua que se extrae para un sistema de trasvase es agua subterránea, y el agua subterránea tiene sus propios caminos, tiene sus recorridos que no son necesariamente los del agua superficial. Entonces, eso también hace el asunto un poco más complicado. Entonces, para responder a la pregunta del seminario, antes hay que ver cuántos trasvases existen en esta región hidropolitana. Esa fue la primera pregunta que me hice yo, y la verdad es que me encontré con un tema muy, muy complejo, y les voy a presentar ahora con algunas imágenes la complejidad que tiene y la variedad de situaciones que se refieren a los trasvases. El primer trasvase del que tenemos memoria, aunque esta es una edificación colonial, ustedes muchos lo reconocerán, es el acueducto de Chapultepec, pero el original es una construcción mexica, es una construcción, no porque ya es el acueducto colonial, pero como todos sabemos por las descripciones que nos hicieron Hernán Cortés y Bernal Díaz del Castillo, pues había un acueducto muy bien construido que diseñó el gran ingeniero Netzahualcóyotl, ingeniero, poeta, etcétera, etcétera. Se los diseñó a los mexicas, sus aliados, que traía el agua desde los manantiales de Chapultepec hasta Tenochtitlan. Y ese es el primer trasvase del que tenemos registro en la Cuenca de México, en esta región hidropolitana. Posteriormente, pues se va a seguir trayendo agua de Chapultepec ya en la época colonial. Pero hay otros. Este es la fuente de Tlaxpana, destruida lamentablemente. Fíjense la maravilla que se destruyó. Esta comunicaba al acueducto de Santa Fe con la Ciudad de México. Y esta fuente extraordinaria, maravillosa, se destruyó, se perdió. No hace tanto tiempo, es decir, un poco más de un siglo. Esta traía agua desde Santa Fe hasta la Ciudad de México también. Y aquí, a lo mejor alguien puede decir, bueno, aquí está el Tajo de Nochistongo, primero el túnel y luego el Tajo a cielo abierto, este famoso desagüe que construyó Enrico Martínez a principios del siglo XVII para salvar a la Ciudad de México de las inundaciones. Y uno puede preguntarse, bueno, ¿por qué está aquí un desagüe? Y la pregunta es, ¿y por qué no? Un desagüe también es un trasvase, es llevar agua de un lugar en donde hay en exceso y llevársela a otro lugar. Entonces, aquí empezamos a ver que el trasvase no solamente integra a los proyectos de abastecimiento de agua, sino también a los de desalojo de agua, que en el caso de la zona metropolitana son tan importantes unos como los otros. Este es el desagüe del Valle de México construido durante los gobiernos de Porfirio Díaz. Aquí están los portales de salida, o sea, ya al final de los 47.5 kilómetros de canal, el agua llega aquí y sale y se va a otra cuenca. Una cuenca que además va a tener comunicación con varios ríos, con el río Tula, el río Moctezuma, se va a unir al Pánuco y va a desembocar finalmente hasta el Golfo de México. O sea que el agua de la Cuenca de México
desde 1900, bueno, y desde antes, desde el Tajo de Nochistongo, llegaba a otras cuencas y ya a partir de 1900 claramente llegaba hasta el Golfo de México. Esta construcción hermosísima que ven, que ahora está en Tlalpan, estuvo alguna vez, no muy lejos de aquí, cerca de la Condesa, era la casa de bombas de la Condesa y forma parte del sistema de abastecimiento de agua de Xochimilco a la Ciudad de México. También su construcción se inició en 1900, en la época de Porfirio Díaz, y se inauguró ya después de la Revolución, en 1913, y era el principal sistema de abastecimiento que tenía la Ciudad de México. También un acueducto muy largo, ahí ven ustedes todavía los torreones, las lumbreras, los respiraderos, que todavía se pueden ver en algunos lugares de División del Norte y que algunos recordamos, por ejemplo, en la antigua calle de Juanacatlán, hoy Alfonso Reyes, ¿verdad? Entonces, era un sistema muy importante que abastecía con unos 3 metros cúbicos de agua a la Ciudad de México. Es otro trasvase que ocurre, en forma interna dentro de la cuenca, pero de una subcuenca como es la de Xochimilco a la Ciudad de México. Como les decía, esta construcción maravillosa, pues se la llevaron a Tlalpan y es la Casa de la Cultura, ahí donde está el bosque de Tlalpan. Me imagino que sí la ubican, ¿no? Pero durante muchos años estuvo ahí cerca donde está el edificio del Instituto Mexicano de Comercio Exterior, ahí estaba casi enfrente. Todavía hay una construcción que alberga un sistema de bombas porque sigue llegando agua de Xochimilco, ya no de los manantiales, sino de un sistema de pozos muy vasto y que extrae agua a veces a profundidad de 200, 300 metros. Conforme vamos avanzando en el siglo, encontramos otros sistemas de trasvase, tanto internos de la cuenca como externos. Por ejemplo, el sistema Lerma es el primer gran sistema que va a servir para abastecer a la Ciudad de México. Su construcción empieza a principios de los 40, se inaugura en el 51 y es un sistema, actualmente ya no representa un volumen tan importante, son unos 4 metros cúbicos por segundo, pero en una época se extraían hasta 12, 13 metros cúbicos por segundo para abastecer al Distrito Federal y a algunos municipios de la zona metropolitana. Pero en realidad hay otros trasvases dentro de la cuenca igualmente importantes. Por ejemplo, está el sistema Chiconautla. No es, digamos, tan importante en términos de volumen, pero es un sistema que abastece al Distrito Federal. Está también el sistema La Caldera, que proporciona agua de Chalco, que por eso se ha hundido, porque se extrae mucha agua y entonces Chalco se ha ido hundiendo y el canal de la compañía pues queda en alto y cuando ocurre un deslave, algún problema, la ruptura de parte del bordo, pues entonces Chalco se inunda con 3, 4 metros de aguas negras, ¿verdad?, que vienen de este canal de la compañía. Hay otros trasvases, por ejemplo, menos conocidos, como el del río Magdalena, que aporta 1 metro cúbico a la Ciudad de México, pero es toda una subcuenca que abastece a distintas zonas del sur de la Ciudad de México. Y tenemos el sistema Barrientos, que aporta una cantidad también importante de agua, de 2.3 a 3 metros cúbicos por segundo, que se ubica en el Estado de México y que también abastece al Distrito Federal. Entonces tenemos ciudades o tenemos regiones político-administrativas como el Distrito Federal que recibe fundamentalmente el agua de trasvases que están ubicados no únicamente fuera de la cuenca, sino dentro de la cuenca y de fuera de la cuenca. El sistema más importante, como todos sabemos, es el Cutzamala, que es un sistema que empieza a construirse a finales de los años 70, se inaugura a principios de los 80
y pues es el sistema, digamos, más complejo, más costoso y que más volumen aporta a toda la zona metropolitana. Debe de señalarse que no solamente abastece al Distrito Federal, sino también a la corona de municipios metropolitanos a los que aporta aproximadamente como unos 6 metros cúbicos por segundo. En total, el Cutzamala aporta en sus mejores momentos unos 15 metros cúbicos por segundo. Este es el Cutzamala, digamos, visto en un gráfico con su sistema de presas, las 7 presas que lo integran y aquí están los túneles, en fin, no nos vamos a detener mucho en esto, pero es sin duda el sistema más grande de toda esta región hidropolitana. Aquí tienen ustedes un plano y una imagen del sistema de drenaje profundo que empieza a construirse a finales de los 60, que es otro sistema de trasvase. Trasvase de aguas negras y aguas pluviales. O sea, es un sistema combinado. Y la obra más reciente es el túnel emisor oriente, que está en proceso de construcción, que es digamos, brazo paralelo del sistema de drenaje profundo que se encuentra su portal, digamos, de entrada en Ecatepec y que va a aparecer hasta el estado de Hidalgo, donde se están construyendo unas plantas de tratamiento de aguas residuales muy importantes. Este es el último sistema de trasvase importante en proceso de construcción y va a representar una salida de un volumen muy importante de agua de lluvia y también de aguas negras. Bueno, toda esta presentación no es nada más para narrarles una historia muy interesante, apasionante siempre, que es la historia del agua en la Cuenca de México, sino para remarcar el punto de que no podemos únicamente pensar en los proyectos nuevos de trasvases que existen, porque existen varios proyectos, voy a hablar de ellos en un momento, y en el país estamos viendo varios de ellos, sino también hay que pensar en los trasvases que están funcionando, en los existentes. Y en el país podemos decir, sin lugar a dudas, hay miles de estos trasvases, miles. Verdaderamente. Claro, no todos son igualmente importantes. Puede haber un trasvase de 2-3 kilómetros en donde se lleva agua de unos manantiales o de un río para abastecer a una población, o puede haber un sistema de trasvase de una batería de pozos. Por ejemplo, es el caso de Hermosillo, que se abastece de pozos que están muy cerca del mar y que son los que le proporcionan agua a la ciudad. Hay en el país numerosos ejemplos de miles de trasvases que abastecen hoy tanto a las ciudades como a los sistemas de riego que tiene el país. Claro, hay proyectos, digamos, que son muy conocidos y que se han debatido mucho recientemente, como el del Acueducto Independencia, como el de Monterrey 6, el Zapotillo León, en Jalisco y Guanajuato, o el de Querétaro 2, que son así como de los más noticiosos, ¿verdad? Los más taquilleros, de los que más hay debate y los que más se han politizado. Incluso varios de ellos están detenidos. El Zapotillo está detenido, Independencia, aunque ya se construyó la mayor parte de la infraestructura, no está funcionando, Querétaro 2 sí está funcionando, Monterrey 6 está por el momento detenido, pero a ver el Bronco, vamos a ver si cambia o no de opinión, ¿verdad? Él levantó la bandera de que no a Acueducto 6, ¿no? Por oposición interna dentro de la propia región metropolitana de Monterrey, pero lo que hemos visto y que han estudiado muy bien Claudia Cirelli,
Arsenio González y otros autores, es que en estos megaproyectos hidráulicos las posiciones suelen cambiar con mucha rapidez, ¿verdad? Porque son proyectos que duran muchos años y los actores gubernamentales, empresariales, ciudadanos, ambientales, etcétera, etcétera, van cambiando sus posiciones y de repente alguien que se oponía de manera tajante, absoluta a un proyecto puede cambiar de posición si las condiciones de negociación se modifican y piensan que pueden obtener alguna concesión, alguna ventaja o algún cambio en el proyecto. Lo mismo si hiciéramos, digamos, aquí una revisión de la historia de estos proyectos de trasvase en la región hidropolitana, encontraríamos también que han sido proyectos de larga duración, empleando la expresión de Brodel, el concepto de longue durée. Son proyectos longue durée porque duran, su gestación, su construcción dura mucho tiempo y además pues están presentes durante siglos, ¿verdad? Hoy día el sistema de desagüe del Valle de México, inaugurado en 1900, sigue funcionando y le sigue prestando servicios muy importantes. Entonces, tenemos también una yuxtaposición de tiempos de los trasvases, ¿verdad? Que en una época cumplían un papel y ahora cumplen otra. ¿Qué hacer con los trasvases? Ya después de que vimos de que estamos llenos de trasvases y sin ellos no podríamos sobrevivir un solo día. Esa es una realidad. O sea, no podemos vivir en esta ciudad sin el agua del Cutzamala, el agua del Lerma y el agua del sistema Chiconautla y en fin de todos los trasvases. Y tampoco podríamos sobrevivir si no hacemos un trasvase, desalojo de agua a otras cuencas, porque la ciudad simplemente no tiene los espacios, no tiene los receptáculos para recibir la cantidad de agua de lluvia, por ejemplo, que se genera en esta ciudad. Entonces, sería inimaginable que de repente dijéramos, desmantelemos los trasvases. Eso no es posible. Sin embargo, sí sabemos, está documentado, que este sistema de trasvases de la región hidropolitana es completamente insustentable. ¿Qué quiere decir esto? Que a largo plazo no puede mantenerse, que a largo plazo, sobre todo, las fuentes de abastecimiento se están perdiendo, se están agotando, se están degradando y en un plazo de 20, 30, 40, 50 años, muchas de estas fuentes van a desaparecer y no van a ser realmente alternativa para la Ciudad de México. Por eso es que incluso hoy día se está buscando hacer un trasvase de las profundidades, ¿verdad? A 2,000 metros de la superficie hay perforaciones, todos lo han visto en la prensa, pozos que se están perforando en el oriente de la cuenca para encontrar agua a esa profundidad, a 2,000 metros, y ya se encontró agua a 2,000 metros. Además, esta predicción teórica que hacían muchos ingenieros de la UNAM de que había grandes acuíferos, pero grandes acuíferos a enormes profundidades, pues ya se encontró que efectivamente es cierta. Entonces, se está buscando trasvasar agua de las profundidades, al mismo tiempo que hay otros proyectos, por ejemplo, para traer agua, lo vamos a ver en un momento, de Tecolutla, de la Macusac y de la cuenca de Tula, que curiosamente se ha creado un acuífero en la cuenca de Tula por el trasvase de desalojo de agua de la Ciudad de México hacia el estado de Hidalgo. Es un fenómeno realmente. Hemos inventado unas cosas en México realmente sorprendentes, ¿no? Crear un acuífero a partir de un desagüe. Bueno, pues se creó un acuífero después de 100 años de que circuló por ahí el agua, una parte se infiltró y parece que el acuífero además no es de mala calidad. Entonces ya se está pensando en traer agua de otros lugares. Pero lo que sí sabemos es que estos trasvases que tenemos generan unos daños ambientales terribles. Hay casos muy dramáticos como el del Lerma,
Pero el Chiconautla, Chalco y otros también, que son menos conocidos, han generado problemas muy, muy serios, problemas de hundimientos, por ejemplo, ¿no? El problema severo que aqueja a la Ciudad de México y que se paró, digamos, con la veda de extracción de agua en algunas zonas, pero que en la periferia continúa teniendo lugar, pues ha originado problemas de hundimientos diferenciales muy, muy severos que originan los daños más voluminosos que ustedes se puedan imaginar. De manera que este sistema tiene unos costos ambientales muy elevados, tiene costos económicos también enormes. El sistema Cutzamala es un sistema sumamente costoso. El metro cúbico de agua del Cutzamala es el más caro. Se calcula que cuesta entre 25 y 30 pesos el metro cúbico traerlo desde este sistema hasta el Distrito Federal. Obviamente no se cobra así, ¿verdad? Si nos cobran 25 pesos el metro cúbico, pues ustedes hagan su cálculo, saquen su boleta de pago de agua, vean cuánto consumen y multiplíquenlo por 25 y no les va a gustar absolutamente nada, porque es una cantidad muy elevada. Hay un subsidio muy, muy fuerte que se aplica en el caso de este sistema. Las consecuencias sociales también son enormes. Piensen ustedes en todos los movimientos que se han dado en el Lerma, el Cutzamala, pero también en otras zonas menos conocidas de la Cuenca de México, donde hay oposición tanto a la extracción de agua y su envío a ciertas zonas urbanas, como a dejar de recibir el agua del drenaje. Uno de los problemas más serios, por ejemplo, para darle mantenimiento al canal del desagüe y al túnel lo constituyen los agricultores que dependen para sus cultivos de la extracción de agua del desagüe y que se oponen a que durante 2 meses se pare una obra y deje de fluir el agua por ahí, porque de ahí dependen para absolutamente todas sus actividades agropecuarias. Entonces, hay grandes movilizaciones sociales, políticas, para o luchar contra los trasvases o para obtener una parte de los recursos, como es el caso del Lerma, en donde la población dice, bueno, se van a llevar el agua, pero por lo menos déjenos a nosotros para el consumo humano. Y entonces se ha llegado a un arreglo informal que consiste en no cobrarle el agua a la gente que vive en toda la cuenca del Lerma. Así es como funciona. Pero además hay daños incluso en el patrimonio natural, porque zonas como el Lerma, que era una zona de lagos, de manantiales, lo han estudiado el doctor Tortolero y muchas personas, se han perdido para siempre. Es casi irreversible el daño natural que se ha causado en todas estas regiones, ¿no? Por el trasvase de agua. E incluso en los últimos años hemos visto la aparición de demandas judiciales por daños causados por estos trasvases, como la que vimos en el año 2003, cuando el entonces gobernador Arturo Montiel demandó al gobierno federal y al gobierno del Distrito Federal por daños equivalentes a 40,000 millones de pesos por el trasvase de agua de las cuencas del Lerma y del Cutzamala a la zona metropolitana. Esta demanda se retiró cuando entró como gobernador el actual presidente Enrique Peña Nieto, como que hubo una tregua, pero hubo un momento en el que las relaciones entre el Estado de México, gobierno federal y gobierno del Distrito Federal estaban bastante tensas, como todos ustedes se recordarán. Entonces, ¿qué hacer frente a este panorama en donde los trasvases existentes nos están generando muchísimos problemas? ¿Qué hacemos con eso? ¿No? Bueno, yo creo que una primera acción que debemos tomar es conocer
con detalle dónde están estos trasvases, cuáles son las zonas emisoras o las zonas, digamos, de origen del agua, si son superficiales, si son pozos profundos, cuál es la naturaleza, digamos, de la zona que produce el agua y a dónde llega el agua verdaderamente. Si yo les pregunto aquí, ¿de a dónde viene el agua que ustedes utilizan todos los días al abrir la llave o la regadera? No digo la de tomar, porque esa la tomamos de botellitas porque no confiamos en el agua de la llave, ¿verdad? Pero si yo les pregunto, difícilmente alguien aquí me va a poder decir de a dónde viene el agua. Quizá algunos me pueden decir, hay un sistema de pozo muy cerquita de mi casa, sí. Pero el grueso de la gente no sabemos de dónde viene el agua. No sabemos si es agua del Lerma, si es agua del Cutzamala, si es agua del Magdalena. Por supuesto, si estamos en el poniente de la ciudad, pues es más probable que sea de esos sistemas. Si estamos en el norte, pues muy posiblemente del Chiconautla, muy posiblemente de la Caldera, en fin. Pero la gente, por ejemplo, de Iztapalapa, pues la gente de Iztapalapa no sabe. Bueno, no, sí tiene, muchos sí tienen, dejen de mala calidad, maloliente y lo que ustedes quieran, pero sí tiene agua. Bueno, pues una parte importante del agua de Iztapalapa viene del Lerma y del Cutzamala, porque el sistema de pozos, que son como 75, no es el que tiene Iztapalapa, donde también se extrae agua, por cierto, no es suficiente ni siquiera para alimentar al 20% de la población, ¿no? Pero la verdad es que no sabemos muchas veces ni de dónde viene el agua y menos a dónde llega. Entonces es muy importante que podamos conocer, documentar muy bien todo ese sistema. Hay trabajos como los de Claudia y recientemente un trabajo del Banco Mundial que ya pueden bajar de internet sobre el sistema Cutzamala, que es el primer gran estudio, digamos, que se hace muy, muy detallado sobre este sistema. Pero hasta hace poco, pues teníamos información muy fragmentaria. Del río Magdalena conocemos algo por un estudio que hizo la universidad. Pero si yo les pregunto, por ejemplo, del sistema Chalco, ¿sabemos mucho? Del propio sistema Xochimilco no tenemos realmente mucha información. Entonces necesitamos una geografía, un mapa muy detallado de dónde están estos trasvases, tanto los de abastecimiento de agua como los de desalojo de agua. Yo creo que esa sería una tarea que pues nos corresponde a todos, ¿verdad? A la academia, al gobierno, a los especialistas nacionales e internacionales, conocer el sistema de trasvases de la región hidropolitana. Segunda acción que deberíamos de emprender, hay que atacar los problemas más urgentes de ese sistema de trasvases. Por ejemplo, Xochimilco es un lugar crítico, ya Xochimilco está sumamente deteriorado, está con unos daños quizá irreversibles porque ha habido un hundimiento del subsuelo pavoroso y el destino de Xochimilco pues permanece realmente muy, muy oscuro mientras no se resuelva el tema del trasvase de agua de esa zona. Xochimilco le sigue dando agua a la Ciudad de México, digamos a las delegaciones centrales, ¿no? 5 minutos, perfecto. Yo creo que el sistema Lerma es otro foco rojo, muy, digamos, no amarillo, es foco rojo, es un sistema que está prendido de alfileres. Piensen ustedes que durante gran parte de su funcionamiento, de 1951 hasta 1965, careció de cualquier arreglo y de cualquier convenio, funcionaba sobre bases informales totalmente, como funcionan muchos de estos trasvases, que es un tema, Antonio Azuela, que debemos de atacar. ¿Cómo funcionan? ¿Cuál es el arreglo? ¿Cuál es el convenio que sustenta a estos trasvases? Pues nos vamos a encontrar que no hay arreglos, ¿no? Es la informalidad total. El sistema Lerma, su último convenio es de 1970
Y si ustedes le preguntan a alguien cuáles son las bases jurídicas, las bases, los arreglos, digamos, que sustentan ese sistema, nadie lo sabe. Es como una gran caja negra de un sistema del cual dependen cientos de miles de personas y que le aporta a la zona metropolitana 4 metros cúbicos por segundo todavía en la actualidad. Y que es fundamental, es un sistema, pues es más del 10% del agua que recibe el Distrito Federal, que son 35 metros cúbicos por segundo. Entonces yo creo que hay que darle atención a las zonas prioritarias con foco rojo. Tenemos que estudiar, creo, otra tarea, las experiencias nacionales e internacionales, sobre todo las internacionales, donde se han creado estas nuevas instituciones que administran trasvases de agua. Tanto para aprender lo que no hay que hacer, como para aprender lo que puede constituir un ejemplo de cómo administrar estos grandes trasvases. Entonces hay muchas experiencias en el mundo de cómo puede haber arreglos entre la gente que vive en las zonas de las que se extrae el agua y cómo se puede utilizar a lo largo de todo un recorrido esa agua hasta su uso final. Y hay arreglos, hay sistemas de pagos, hay sistemas de compensaciones, hay un sistema jurídico muy claramente establecido incluso para arreglar controversias y para medir hasta dónde puede explotarse este sistema. ¿Cuánta agua? La gran pregunta, ¿cuánta agua hay que extraer del sistema? Piensen ustedes, por ejemplo, que el Lerma estaba contemplado para proporcionar entre 5 y 6 metros cúbicos originalmente, y hubo un momento en el que se estaban extrayendo hasta 14 metros cúbicos por segundo. O sea, no había medida, no había límite, no había, digamos, una cortapisa, y simplemente el sistema se explotó hasta que produjo los resultados tan graves que enfrenta hoy, en donde solamente puede proporcionar 4 metros cúbicos por segundo. Ya estoy por terminar, doctora Azuela. Yo creo que necesitamos una gestión integral del agua, porque el tema de los trasvases tiene que ver muchísimo con el tema de cómo administramos tan mal el agua, cómo la perdemos. Fíjense que tenemos trasvases donde gastamos enormes cantidades de dinero y de repente, pues, de acuerdo a la cifra oficial, perdemos por fugas el 40% del agua que entra al sistema de distribución. Entonces, uno podría preguntarse, ¿no podríamos dejar de explotar, digamos, en un 40%, o ya no en un 40%, en un 20% nuestros trasvases si arreglamos el problema de las fugas? Pues sí lo podríamos hacer. Sin embargo, ahí están los proyectos. Esta es la región hidropolitana que hemos trabajado Arsenio González y yo. Ya están ahí los proyectos para trasvasar agua. Están listos. Muchos grupos están interesados en pensar. Entonces, yo diría, no hay que aceptar nuevos trasvases. Mientras no se redefina la gestión integral del agua y arreglemos realmente la administración del sistema, mientras no se puedan reducir las fugas considerablemente, mientras no pensemos cómo utilizar de manera más racional el agua, hay que oponerse a nuevos trasvases. Ahora, esto no significa que es el fin de los trasvases. Yo creo que sería muy tajante, digamos, llegar a eso, pero por lo menos mientras no arreglemos el funcionamiento de nuestro sistema en esta región hidropolitana, me parece que económica, política, social y éticamente no es correcto plantear nuevos proyectos. Yo pienso que hay que trabajar sobre los trasvases existentes, hay que darles un cuerpo jurídico, llegar a un arreglo, conocerlos y tratar de evitar que otros sistemas de trasvase que existen lleguen, digamos, a la situación tan crítica como el de Xochimilco y el de Lerma. Necesitamos
nuevos arreglos institucionales. Esta frase, digamos, tan manida, pero tan real, ¿no? Sí necesitamos acuerdos institucionales. Y termino, por último, diciendo que el tema de los trasvases existentes y de los nuevos trasvases, pues tiene que discutirse de manera fría, objetiva, hasta donde es posible, y que ahora que el proyecto de nueva ley federal de aguas está como congeladón, y hay menos, digamos, pasión y menos politización en torno al tema, porque hay que reconocer que se politizó el tema, se partidizó, yo diría. Este es un buen momento para discutirlo fría y objetivamente y ver qué es lo que dice con respecto a los trasvases, que bueno, por ahí había muchas críticas, yo no las comparto todas, creo que muchas de ellas eran correctas, pero muchas eran realmente una visión muy ideológica del asunto, pero este es un buen momento de discutir los temas de los trasvases y poner dentro de la agenda pública, con una participación ciudadana fundamental, porque así como en estos días hemos visto participación ciudadana opuesta a los megaproyectos, con muchas razones válidas o cuestionables, pero hemos visto mucha participación. En el tema del agua no tenemos la misma participación. En el tema del agua realmente lo que nos preocupa más es tenerla, venga de donde venga, pagar poquito, y que alguien más resuelva el problema. Y no, el problema es de todos nosotros y todos tenemos que resolverlo. Gracias. Estoy haciendo una operación de trasvase. Obviamente no vamos a tratar estos temas, pero lo que quiero decirles con esto es que la definición de trasvase es mucho más compleja de lo que uno pudiera, digamos, pensar a primera vista, porque como nos ha mostrado la doctora Cirelli, bueno, hay grandes operaciones, grandes, digamos, proyectos que llevan el agua de una cuenca a otra, o de una subcuenca a otra cuenca, o de una cuenca a una subcuenca, o de una cuenca al océano. O sea, hay una multiplicidad de situaciones que se complican además por el hecho de que muchas veces el agua que se extrae para un sistema de trasvase es agua subterránea. Y el agua subterránea tiene sus propios caminos, tiene sus recorridos que no son necesariamente los del agua superficial. Entonces, eso también hace el asunto un poco más complicado. Entonces, para responder a la pregunta del seminario, antes hay que ver cuántos trasvases existen en esta región hidropolitana. Esa fue la primera pregunta que me hice yo, y la verdad es que me encontré con un tema muy, muy complejo, y les voy a Manuel Perló, director del Instituto de Investigaciones Sociales, es licenciado en Economía de la Facultad de Economía de la UNAM, doctor en Planeación Urbana y Regional de la Universidad de California en Berkeley y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación han sido Historia de la Urbanización de la Ciudad de México, Análisis y Evaluación de la Política Habitacional y de Suelo Urbano, Análisis y Evaluación de las Políticas Fiscales, Desarrollo Hídrico Sustentable, Historia de las instituciones políticas de la Ciudad de México y de la zona metropolitana de la Ciudad de México, movimientos sociales urbanos, globalización y desarrollo urbano, la crisis económica global y sus impactos en las ciudades, prevención de desastres, y no es porque sea el director de mi instituto, sino porque es un colega muy respetado y querido de hace muchos años del el mundo de la investigación urbana. En particular quisiera destacar su libro Guerra del Agua en la Ciudad de México.
junto con Arsenio González, que es un libro que se agota en cuanto se vuelve a imprimir, porque tiene, yo creo, la mejor síntesis de… presentar ahora con algunas imágenes la complejidad que tiene y la variedad de situaciones que se refieren a los trasvases. El primer trasvase del que tenemos memoria, aunque esta es una edificación colonial, ustedes muchos lo reconocerán, es el acueducto de Chapultepec, pero el original es una construcción mexica, es una construcción, no porque ya es el acueducto colonial, pero como todos sabemos por las descripciones que nos hicieron Hernán Cortés y Bernal Díaz del Castillo, pues había un acueducto muy bien construido que diseñó el gran ingeniero Netzahualcóyotl, ingeniero, poeta, etcétera, etcétera. Se los diseñó a los mexicas, sus aliados, que traía el agua desde los manantiales de Chapultepec hasta Tenochtitlan. Y ese es el primer trasvase del que tenemos registro en la Cuenca de México, en esta región hidropolitana. Posteriormente, pues se va a seguir trayendo agua de Chapultepec. Una visión general de lo que ellos llaman en ese libro la región hidropolitana, y uno puede tener una mirada general de qué se trata el tema del agua en nuestra región. Entonces me da mucho gusto darle la palabra al doctor Manuel Perló. Muchas gracias, buenos días. Voy a presentar desde allá para poder ver las imágenes. Entonces… ¿Nos bajamos para verlo? Sí. Con mi papelito. Con la guillotina. Sí. Pues muy buenos días a todos nuevamente. Me da mucho gusto estar en este seminario. Quiero agradecerle al doctor Antonio Azuela por esta invitación. No solamente me permitió estar en la parte de protocolo en la inauguración del mismo, sino finalmente me invita como investigador, que es lo que soy o trato de ser, ¿verdad? Entonces, gracias Antonio y a todos los organizadores por esta invitación. Voy a tratar el caso de los trasvases y voy a tratar de responder a la pregunta, porque hay una pregunta muy, muy precisa, ¿verdad? ¿Cuándo se justifica un trasvase? Entonces, voy a ser muy disciplinado y tratar de responder a eso, ¿verdad? Pero pues necesito tirarme todo un rollo antes para llegar a esa respuesta. El caso que voy a abordar es el caso de lo que Arsenio González y yo hemos llamado la región hidropolitana de la Ciudad de México, que es una construcción artificial que está integrada por 4 grandes cuencas: la del Valle de México, la de Tula, la de Lerma y la del Cutzamala. Ese es el centro, digamos, de la presentación que van ustedes a ver. Y al estudiar el tema de los trasvases, pues la primera pregunta que surge es ¿qué es un trasvase? ¿No? Entonces me fui, como nos enseñaron en la escuela, ya ahora ya no se hace tanto porque la gente se va a Wikipedia, pero nosotros nos íbamos a la Real Academia de la Lengua, ¿verdad?, que nos ilustrara sobre lo que era el significado de las palabras, ¿verdad? Y encontramos pues que un trasvase es pasar un líquido, puede ser agua o no, de un recipiente a otro. O sea, si yo tomo el agua de aquí y la
vierto en un vaso, pues